No, no es clickbait. Acompáñame a averiguarlo. Los unicornios. Criaturas mágicas, símbolos de pureza, fantasía y un chingo de estampitas y peluches. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algo parecido a los unicornios realmente existió y caminó entre nosotros, los humanos? Hoy vamos a explorar cómo un hallazgo paleontológico en Kazajistán podría explicar el mito de los unicornios. Pero antes, vamos a descubrir cómo esta criatura ha capturado nuestra imaginación por siglos. Destapa tu cheve, ponte cómodo que esta historia está bien chida. Los unicornios han aparecido en todas partes, desde cuentos chinos hasta la mitología griega. Marco Polo incluso afirmó haberlos visto en sus viajes, aunque en realidad se trataba de rinocerontes de Sumatra. Pequeñísimo detalle, ¿a quién chingados le importa? Marco Polo era un chingo. En la Edad Media, el unicornio se convirtió en un símbolo de pureza. Los artistas lo pintaban al lado de doncellas y santos, mientras que los alquimistas lo buscaban por sus propiedades curativas. Y hoy en día, bueno, los unicornios son más una tendencia de Instagram y material para canales de criptozoología que mitología. Uno de los momentos más bizarros en la historia de la paleontología y los unicornios ocurrió en el siglo XVII, en Magdeburgo, Alemania, cuando Otto von Guericke, quien definitivamente no era ningún pendejo porque fue él quien inventó la bomba de vacío, hizo su legendario aporte a las ciencias naturales, el unicornio de Magdeburgo. Magdeburgo, no mames. No mames, Otto, ¿qué chingados hiciste? Gracias al hallazgo de algunos fósiles en la estepa alemana, el buen Otto se dio a la tarea de reconstruir los restos, llegando a la conclusión de que se trataba de nada más y nada menos que los restos de un unicornio. Porque claro, ¿por qué chingados no? Está chingón, un unicornio, güey, vamos a darle una. Lo que en realidad construyó fue un esqueleto imaginario, armado con huesos de varios animales, incluyendo un mamut y un narval. Y evidentemente esto no impidió que su obra fuera reconocida a nivel mundial, llegando a ser publicada incluso en libros científicos de la época. Aunque pueda parecer un poco ridículo actualmente, y vaya que lo es, en defensa de mi compa Otto, debo decir que el método científico y la paleontología se encontraban en pañales en esa época. Hace unos años, en la región de Pavlodar, Kazajistán, los paleontólogos descubrieron algo fascinante: los restos de un animal que se parecía mucho al unicornio, pero no como te lo imaginas. Se trata del Elasmotherium civicum, mejor conocido como el unicornio siberiano. Este rinoceronte gigante medía más de 4 metros de largo, pesaba más de 4 toneladas y su cuerno podía crecer hasta 1 metro de largo. Para poner las cosas en perspectiva, pesaba casi lo mismo que un mamut lanudo y el doble de un rinoceronte actual. Aunque anteriormente se habrían encontrado restos de estos animales, los fechamientos establecían que se había extinguido varios cientos de miles de años antes que el ser humano caminara por estas tierras. Sin embargo, este equipo de paleontólogos demostró que logró sobrevivir hasta hace 39.000 a 10.000 años. Aunque no lanzaba arcoíris por el culo, ni vivía en bosques encantados, definitivamente fue un animal con el que los humanos modernos convivieron. Con su tamaño imponente y ese cuerno enorme, no es difícil imaginar cómo este animal pudo haber sido parte de historias que luego evolucionaron en mitos, dando origen a la leyenda de los unicornios como los conocemos. Al final, puede que los unicornios mágicos no sean reales, pero la naturaleza nos ha dado animales igual o más sorprendentes. Así que la próxima vez que veas un peluche o una estampita de unicornio, recuerda que tal vez sus raíces están más cerca de la realidad de lo que creías. Gracias y hasta la próxima.